¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo Hola, estás? José. ¿Todo bien tú? Bien, bien, todo bien. Qué bueno. Aquí, feliz de iniciar nuestro podcast, Wolf Talks, un poco con la intención de generar un espacio donde podamos conversar de perros Ujú. y un poco hablar de temas, un chance polémicos, un poco que generen controversia, pero con una intención clara, que es educar. Y, y en base a eso me gustaría primero que te presentes, que la gente un poco te conozca, quién eres, qué has hecho, por qué estás aquí sentado hoy día, para que puedas un poco hablar de este mundo canino que tanto nos gusta. Hola con todos, yo soy Mateo, soy educador canino hace aproximadamente 5 años y bueno, ya casi, ¿qué será? 5 años, igual aquí, Sí, casi, 5 años trabajando con casi nosotros. 5 años igual aquí. Yo, bueno, aquí en The Right Paw me dedico a todo lo que tiene que ver con adiestramientos, cambios conductuales, estoy en línea deportiva ahorita de Agility, que bueno, es una de las cosas que más me gusta y nada, encantado de estar acá, sobre todo para poder también decir cosas que no hay mucha información en redes. Sobre todo llegar a la gente, que la gente entienda, que interiorice todo lo que decimos y nada. Sobre todo llegar a la sociedad para que pueda haber un mundo mejor con los perros, que eso es lo que buscamos nosotros. A la larga, la escuela nació con eso y presentándome yo, mi nombre es José Luis, soy el creador de la escuela y justamente hemos creado este espacio, esta escuela, con la intención de educar a las personas. A la larga, el principal problema que tienen los perros suelen ser los humanos. Entonces, justamente pensando en eso, pensando en ese enfoque, hemos creado un espacio, una escuela, donde hemos traído profesionales como Mateo, en que nos ayudan a educar. Y ahora con este podcast la intención es justamente esa, un poco estructurarles, un poco educar y sobre todo hablar de temas que capaz, como dijo Mateo hace un rato, no existe mucha información y con Mm. nuestra experiencia con las vivencias que hemos tenido a lo largo de los años de tantos casos que han llegado a nuestras manos, ir compartiendo con ustedes para que ustedes lo puedan poner en práctica y tratar de equivocarse lo menos posible para que tengan una hermosa relación con su perro, que a la larga eso es lo que nos interesa. Y justamente pensando en eso, Mateo, he querido empezar el día de hoy con un tema un poco polémico. Ujú. A la larga es un tema que, si bien es cierto, es polémico, pero también causa muchos problemas En el perrito. en el perro, a la larga. Entonces, el capítulo de hoy se llama Humanización, Amor o Maltrato. Y quiero escucharte un poco, ¿qué opinas tú de este tema? Ya iremos ahondando un poco más y te iré preguntando de ciertos casos, pero quisiera escucharte a ti. ¿Qué opinas tú de la humanización, no solo a los perros, sino en general a los animales? A ver, yo creo que más que hablar de humanización, creo que el concepto de amor hacia un animal está pésimamente entendido por la sociedad. Entonces creo que eso es lo primero y lo principal, que sobre todo ustedes también puedan entender que, y es algo que yo digo mucho en mis clases, que amar a tu perrito en este caso no es mimarlo. El perro entiende el amor por otros lados totalmente Correcto, es distintos. que es perro, es otra especie. Exactamente. Y muchas veces pensamos que el perro piensa o siente igual que nosotros y más bien, o sea, es todo lo contrario. Y en eso fallan todos. Entonces, entender eso creo que sería lo principal para poder nosotros explicar cómo un perrito entiende cuando el dueño le ama. Porque ahí se genera el vínculo también, tanto que se habla del vínculo. Sí, es que un poco la humanización va por ahí, ¿no? La gente cree que humanizar a su perro es, perdón, que querer a su perro es darle la mejor comida siempre, darle mimos, estar comprándole todo el rato juguetes, Ujú. cuando el perro realmente lo que necesita es salir a explorar el mundo, pasear, jugar con su dueño, cosas que a veces eh, son muy importantes y la gente realmente no les pone tanto énfasis como en gastarse la plata en comprarse la En mejor ropita, cama. en ropita. Exacto, para su perro, cuando realmente lo que debes invertir es tiempo para que tengas un lindo vínculo con tu perro y Ujú, realmente puedas eh, disfrutar de él, ¿ya? ujú. A la larga es la única manera de generar un lindo vínculo. Y es lo que a mí me pasa mucho en las clases que tengo yo. La gente me dice, oye José Luis, pero yo le doy todo, o sea, le doy la mejor comida, le doy los mejores juguetes y ¿por qué no me hace caso? Ujú. ¿Y por qué mi perro no? ¿Y por qué mi perro reacciona así? Y obviamente para nosotros está claro el por qué no, pero justamente para eso es este espacio y es, tu perro no necesita eso, necesita que le des experiencias, que le des juegos, que le des momentos de justamente donde se generen vínculo eh, y una estructura, porque además eso también es algo que a la gente le falta mucho, liderazgo. Ujú. A la larga,
Que no es malo. No. Que no es malo el liderazgo, porque vive en sociedad. Exacto. Y como nosotros tenemos a alguien a quien seguir, tenemos presidente, tenemos a alguien al que le hemos dado la potestad de tomar decisiones. Ujú. En los perros tiene que funcionar igual, para que justamente exista una estructura y tengamos un animal estable y balanceado. ¿Ya? Y ahora vivimos en un mundo donde los perros tienen una tendencia muy grande a desplazar a los hijos. Tanto así. Sí, Hay sí. muchas parejas jóvenes que prefieren tener perros que hijos. Y ¿Ya? eso es lo primero que dicen siempre en las clases. Así Mi es. hijo es mi perro. O sea, Y eso es esta tendencia del perrijo. ajá, O sea, estamos viviendo en un mundo donde la gente en verdad se cree piensa. que su perro es su hijo. Y ahí es donde se equivocan de manera muy grave. El perro sí es parte de la familia, Mateo. Yo siempre lo digo así. Pero jamás va a ser tu hijo. Ujú, Va a ser tu perro. ujú. Y dale el espacio dentro de tu manada, que puede ser mamá, papá, hijos. Dale el espacio del perro. No le des el espacio del hijo, porque ahí es donde el animal comienza a no entender cómo funciona y comenzamos a tener los problemas conductuales que sí, en gran mayoría nacen a partir de de mucha humanización. Y de ¿Sí? mala estructura en casa, de pensar que el perro es el que decide todo en la casa. Entonces, nos pasa esto mucho, creo que a todos en nuestras clases, que claro, ¿cómo hago que mi perrito me haga caso? Y a la Ujú. final en la casa, la clásica pregunta, ¿quién es el rey de la casa? Así es. El perrito, y todos responden al mismo tiempo, el perrito. Entonces, no tiene por qué hacerte caso si no le das un rol, porque el perro es social, o sea, es un animal social, Totalmente. pero también vive ahora en casa. No, y a mí me pasa mucho, Mateo, que llego a las casas y les digo, a ver, yo siempre hago la misma pregunta, porque a mí me interesa mucho entender cómo viven, cómo conviven y la estructura que existe en el hogar. Yo siempre les hago esta pregunta. Ajá, Cuéntenme cuáles son las reglas y los límites que su perro tiene en la casa. no hay, no Y- existen. Y el 95% de las personas se queda en silencio. Y es porque no le han puesto estas reglas, porque no le han puesto estos límites. Ujú. Y eso no está malo, ese es el problema de la sociedad de ahora, que creen que decirle no al perro ya eres una mala Ajá, eres persona. malo, le corriges, le maltratas, solo por corregir. Exactamente, yo siempre les digo, y a tu hijo tú no le pones límites, Sí, o yo digo sea, lo a tu mismo. hijo tú le dejas que vaya y le pegue al compañero y no le dices que eso está incorrecto. Y creo que es algo que, en verdad, los dueños, o sea, los humanos, tienen que ponerse a pensar. Sí, totalmente, porque a la larga tú estás criando un animal, que lo que está viendo es justamente qué le permites hacer y qué que no. Y eso entiende el perro, ¿sí o no? Exacto, El y gris, está, si no a hay. mí de niño y toda la vida siempre supe que no puedo comer trepado en la mesa. Ajá. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque así se debe hacer las cosas. ¿Por qué al perro no le enseñan esas cosas? Ujú. Porque realmente la gente, yo creo que ahí entra mucho la ignorancia y no es culpa de la gente, porque no hay espacios donde te enseñen, me compro el perro y ¿Y qué ahora hago? ¿Qué carajos hago? Y sin ver qué raza es, No, no. de qué papás, que Eso es ese otro tema. Ese es otro tema que ya lo iremos hablando porque a la larga, ¿cuánta gente se equivoca en el perro Exacto, que solo en escogen? elegir, por Porque la a vida de ellos mismos. Exactamente, porque es lindo. Ujú. Pero bueno, ya hablaremos de eso más Ajá. adelante. Pero actualmente existe hasta una tendencia de las empresas y las grandes corporaciones en aprovecharse de esto de los perrijos. ¿Cuántos coches venden? Y Ahí es dices, la y humanización dices que... ¿qué está pasando? ¿Por qué esto? Bolsos. Tanta cosa que la gente le gusta, sí, son bonitas, capaz estéticamente, pero que tu perro no le sirve ni un carajo y obviamente no le estás haciendo un favor. Y sobre todo, no sé por qué no hay este entendimiento de que estos productos justamente vienen creados de un producto humano. Totalmente. Entonces no tiene por qué servir en un animal porque el animal tiene 4 patas, Y- tiene una nariz, que es su cerebro, y usar esto, como siempre lo hemos conversado, es quitarle algo muy genuino del perro, que es ser perrito, que es ser animalito, que es Correcto. oler, explorar, caminar y y tomar permitirle, decisiones. y permitirle tener su naturaleza, que eso es a mí lo que me enamora de los perros, que Ujú. es ser perro, Exacto. básicamente. A la larga, el disfrutar de tu perro, de verle cómo juega, interactúa, olfatea, es entender esas cosas. Pero cuando tú le quitas eso, porque se ve bonito cómo mi perro va en un coche, Ujú. yo y, digo... y ahí hay algo creo que es muy importante, que el humano piensa, o sea, es un pensamiento humano decir, se ve bonito.
Totalmente. Se ve, pero el perro, Está ¿a qué rato sufriendo. piensas en tu No, perro? a mí me llegó un caso una vez de una chica que tenía un perro, un dachshund, un salchicha, Ujú, que lo llevaba en coche, a todo a lado. todo lado. Incluso lo llevaba al cine. Ya. Cosas que yo realmente digo, te das cuenta que eso es algo que tú quieres, pero que no le favorece a tu perro. Sí. Y tú me dices que le amas a tu perro, pero hacer eso no es amarle a tu perro. Es amar lo que a ti te hace sentir que tu perro vive. Ujú. Y dices, hey, ratito, el perro no debería ir al cine jamás. Primero por audición, o sea, Totalmente, el por perro ese lado. escucha muchísimas veces más que uno y creer que tu perro va a disfrutar de ese espacio porque tú crees que tu perro lo está haciendo. Error Eso humano. es, Es que todo es un error eso es humano. humanización. O sea, Humano. para que entiendan un poco justamente eso que estoy diciendo ahorita, eso es humanizar un perro. Darle actitudes humanas a un perrito. Ujú. El cine es para el humano. Somos otra especie. No existe cine El para coche perros. también. El Exactamente. bolso también. La ropa también. Y el perro se muere de calor. Sí, sí, no, hay momentos en que, bueno, ya pone Claro. ropa porque te compraste un Chihuahua. chihuahua y le En la llevaste a noche. vivir en Canadá y está en invierno. Ok, Claro, normal. ok, hay que cuidarles. Pero si vives en Quito Con un husky. con un husky y O en de Guayaquil, que hay repente muchos huskies también. le pones saco, perdóname, estás No está dañando bien, al el perro animal. no. Primero que se estresa mucho y no es natural. Segundo, bueno, un tema ya igual que vamos a hablar después, pero incluso cuando el perro está incómodo, puede reaccionar de distinta manera. Totalmente, y eso, o sea, de una vez entremos en ese tema. Existen muchas consecuencias negativas Ajá, por este uso por de... el tema de la humanización. Creo que es importante decir que, porque la gente a veces no se da cuenta. Ejemplo, cuando usamos coche con el perro, que espero que los que estén escuchando no lo hagan, Uno, ¿qué? es un detonante grandísimo para que el perro aumente su reactividad, Totalmente. su ansiedad, su inseguridad, Le estás quitando todo su sus sentidos en general. sentido de poder protegerse y de tener una autonomía y seguridad, de sentirse seguro en este mundo. Ujú. El mundo no se debemos protegerles del mundo. No, Eso es algo que la gente tiene muy, muy erróneo. No se debe proteger al animal de los miles de cosas negativas que existen. debe Tenemos que gestionar. enseñarles a gestionar y a enfrentar esos momentos. Y sí, es cierto, hay perros más nerviosos y perros más seguros, pero si nunca le damos la oportunidad a tu perro de que aprenda a gestionar estos estímulos negativos, entre comillas, eh, no le estás dando y no estás siendo justo con el perro. Y perdón que te corte, José, justo lo que acabas de decir. El dueño piensa, porque el perrito es inseguro, humanizado, etcétera, eso también hace que el dueño piense que el perrito nunca pueda mejorar. Exacto. Y es un limitante. Y De parte otra vez del humano. ahí le quieren mucho a su perro, ¿no? Ajá, Le pero quieren lo mucho, aman. pero le aman a su perro, pero no hacen lo que realmente Necesita. necesita el perro para estar bien. Ujú, Y es tratarlo como perro. ujú. Y no te hablo de tratarlo como perro, no es tratarle de la patada. O Mímale. mantenerla afuera. Exactamente. Mímale, convive con él, disfruta. Yo abrazo a mis perros y quiero sentarme a ver una película con mis perros en la cama y ellos que se duerman al lado mío. Les invito a mi espacio y que se acuesten Ujú, conmigo. ujú. Pero está muy mal visto en la sociedad actual justamente ese tema de que quererle a tu perro es solo mimarle. Solo mimar, solo amor. Y ahora, Solo entrando en ese mundo, Mateo, existen varios problemas conductuales. Yo siempre digo, no tengo la estadística ahorita, pero yo sí creo firmemente que el 80% de los problemas que tiene un perro son directamente relacionados en cómo le trata el dueño a su perro. Ya. En casa. Problema de convivencia. Y te voy a dar un ejemplo claro que tú los debes de haber vivido mucho y lo sé porque has tenido muchos de estos casos en la escuela, la ansiedad por separación. Ujú. ¿Quieres explicarle un poco a la gente qué es esto Sí, y por qué justo la iba a decir. humanización es el factor número uno en que tu perro tenga ansiedad? Sí, justo es importante también explicar qué es la ansiedad por separación, porque a veces la gente piensa que mi perrito me destrozó el mueble, tiene ansiedad por separación. Correcto. Y no es tanto así. Entonces, básicamente, la ansiedad por separación entra a ser, sí, un problema conductual en el cual, básicamente, y en palabras muy entendibles, el perro no asocia bien su soledad, por ende entra en un estado de estrés. Y ahí es donde empieza. Los llantos, en exceso, obviamente. Los ladridos, los destrozos, pero es porque el perro no entiende por qué se está quedando solo. Ahora, ¿por qué no entiende que se está quedando solo?
Porque no. todo el día pasa abrazado, subido en el mueble, en la cama, siempre con alguien. Y no solo el estar así, porque la gente suele estar tocando al perro Sí, todo el tiempo. y ni se dan cuenta. ¿Te has dado cuenta que No, ni no. siquiera... El perro se acerca y estamos así, Sí, sí, no, lo tocando. hacen inconscientemente. Ajá. Esto es algo que justamente el perro le genera un estímulo y una necesidad De siempre. de siempre estar siendo tocado. Ajá. Si nos vamos al mundo que no existieran los humanos, ¿tú crees que un perro le estuviera lamiendo a otro perro todo el día? No, No. pero es una conducta... Y si que ves se esto va- en una manada, ya en la guardería, por ejemplo, que tenemos los perros y la manada, ¿a qué perro es al que le hacen a un lado de la manada? Al Al ma- inseguro. Al más nervioso, sí. Al más inseguro. ¿A qué nervioso. perro es al que le montan? ¿A qué perro es al que le muerden? O le quieren desplazar, sí, al más nervioso. Eso es natural. Ujú. Eso es algo que tenemos que ser muy conscientes. Eso es natural. Así es. ¿Por qué? Porque una manada no puede aceptar un débil. Un perro que huya cuando quiero cazar. Totalmente. me quedo sin Necesito comida. gestionar seguridad. Ujú. Entonces, justamente basado en eso, el humano tiene que poder hacer eso con sus perros. Pero me compro un Rottweiler y le hago inseguro. Dios. Y tienes un después digo problema que en no manos. quiero que muerda. Exacto. Entonces, el humano hace muchas cosas involuntarias pensando que esas cosas no van a tener una consecuencia. No, como el estás paseando y ves un perro grande y la gente que tiene perro chiquito Te le cargo. marca. Ajá. ¿Por qué? A veces tienen más carácter los chiquitos. El chihuahua es la raza, comprobado científicamente, es la raza con mayores niveles de agresividad. Y bueno, claro, pero porque el humano no ayuda a que No. el perrito que sea... pueda gestionar Ajá. esos momentos de estrés. Capaz, el chihuahua no tiene ni un poco de miedo. Yo he visto chihuahuas dominando pastores alemanes. Claro, aquí salchichas Sí, sí. desplazando a Rottweilers. Totalmente. No ven el mundo como lo vemos nosotros. Ujú. Y tenemos que permitirle al perro expresarse y que gestione el ambiente para que sea un animal seguro. Ahora, José, igual, ¿tú cuál dirías, porque de este tema de la ansiedad por separación, a la final, qué dirías que es lo más difícil en la transición, digamos? Si queremos solucionar ansiedad por separación, ¿qué es lo que a ti más te cuesta o qué es lo que tú podrías decirle a la gente como que qué es lo primero que debo cambiar con mi animalito? Si te soy súper sincero, lo más difícil es llegar al humano en que ¿Entiende? entienda justamente que le está gestionando un problema Ujú. y que entienda que lo que está haciendo no es amor, sino es maltrato, como dije al inicio del podcast justamente. A Mm. humanizar es amor o maltrato. Y ese es el problema, porque, ¿verdad? Creemos que le damos todo y ya está, pero cuando llegas a las casas y ves la dependencia que se genera entre humano y perro y viceversa, Exactamente. es súper fuerte. Y yo, para serte súper sincero, yo soy experto en rehabilitación conductual. Lo que más me gusta a mí hacer es rehabilitar perritos porque me gusta verlos bien y estables. Es al humano. El humano es el que más le cuesta generar esos cambios en su estructura Ajá. y generar esos cambios de comportamiento y amor que le dan a su perro. Cuando les dices, yo cuando voy y veo que ya hay un nivel de afecto súper fuerte, generalmente les digo, esta semana no le vas a tocar a tu perro. ¿Se has Y- llegado así a ser tan drástico? No, porque lo hago de esta manera. Para que ellos relajen. Lo hago que le toquen al perro únicamente si le dieron un comando positivo para que el perro sea acariciado. O en estado de calma. O en uno de estados de calma. No si estoy viendo la tele, no si estoy comiendo, no todo el rato en mis brazos. Y cuando vuelvo a la semana siguiente de esto, la gente me yo les pido, me gusta que mis clientes sean súper sinceros. Es, Ajá. ¿cómo te sentiste? Y es, José Luis, puf, La pasé esto estuvo pésimo. durísimo. Ajá. Pero el perro Y el está perro mejor. está súper bien. Exacto. Porque yo siempre les digo, verán, o sea, en las clases, yo siempre les digo, chicos, el perro se adapta así. No, eso ya quisiéramos los humanos Ajá, tener el nivel de adaptación que exacto. tienen los perros. Y yo les digo, ¿a quién le va a costar? Y todos alzan la mano. Y es muy complicado. Es complicado y por eso la ansiedad por separación derivada por un exceso de humanización es difícil es difícil de corregir, porque no depende del entrenador, no depende del perro, Ujú, depende cosas de en su casa. dueño y Porque depende a de la veces- estructura A que ha veces ni manejado. internar sirve. No. Porque tiene que ser en la casa. Ahí el perro es así. Tienen que con el vivirlo. dueño, con los olores. Exactamente, o sea, no todo caso tiene que pasar por un internado, porque justamente
quiero que el dueño aprenda que lo que está haciendo es incorrecto. Y que él corrija eso. Exactamente. Y ese es uno de los pequeños problemas que la ansiedad, que la humanización nos causa, que es la ansiedad. Ujú. Pero también puede generar perros agresivos. Y esa agresión viene generalmente cuando el dueño ha sobreprotegido a su animal. Y Sí. el perro ha tenido muchas fobias y miedos y le ha tocado gestionar y aprender por sí solo cómo manejarse en esos estados de estrés. Ujú. Y el perro Como no muerde. sabe, exacto, como tiene para usar solo la boca. Es- Si es que no sabe usar la nariz, obviamente. Si no sé usar la nariz, uso la boca. Y si no saben socializarlo bien, si no saben manejarlo bien, y es sobreprotegido a mi perro, porque qué miedo ese pitbull que va a jugar con mi schnauzer. Ajá, Termino teniendo un perro, un schnauzer reactivo, nervioso, y que es un problema. Luego ya no lo saco a pasear porque, pobrecito. ajá. Y Entonces, otra vez, no lo saco a pasear. Otra necesidad que yo anulo exacto. pensando yo que eso va a hacer que mi perro tenga menos reacción. Y el rato que le saco a X lugar, ¡boom! Totalmente. Está 1000 veces más explosivo. Y eso, un dueño que ha sido sobreprotector, yo no tengo miedo de equivocarme, un 90% de las personas no saben cómo gestionarlo. Sí. Y ahí es cuando ya requieren ayuda Ayuda. profesional. Sí, porque si, a ver, y esto es muy importante también, o sea, si ustedes como dueños ya están en esto, ya tienen este problema y piensan que, no sé, porque a mí me han dicho mucho, es que sí, desde que esto pasó ya le estoy sacando más, ya estoy Claro. haciendo esto, pero si no saben cómo, pueden aumentar la reacción, pueden aumentar la ansiedad, pueden aumentar la reactividad, porque no hay comunicación No, y es asertiva. importante, y por eso ahí vamos a los otros temas. Vivimos en un mundo de también todo positivo. No le Ah. suelen decir no al perro. Ajá, todo es sí. Ahora hay un montón de entrenadores positivistas. Todo Ajá. es positivo, todo es bonito, solo hay que darle galletas y amor. Ujú, imposible. Yo entiendo que se debe entrenar a los perros de manera positiva, es correcto, Ujú. pero también se les debe poder decir no. Te equivocaste, porque también Exactamente. así aprenden, Y equivocándose. corregir también está muy mal pensado, que es puta pegarle el tirón al Ajá, perro y o- ahorcarle. o- No, no. Hay veterinarios que dicen, no, le agarras de los bigotes. No, no vamos sirve- a los veterinarios. no sirve de nada. Otro capítulo vamos a hablar de los veterinarios porque no saben mucho de gestión animal. Ajá. Pero a eso es a lo que voy. O sea, llega un momento en el que creen que corregirle al perro ya no me va a querer. Al contrario, Genera cuando vínculo. genera un vínculo basado en una estructura y seguridad. Tú me dijiste que eso está mal, ok, te sigo. Porque a la larga yo me siento seguro contigo porque tú me estás diciendo qué está bien y qué está mal. Porque el humano debe ser el guía del perro. Exactamente, es Pero la guía. eso no está bien entendido en la... Y eso está muy tergiversado justamente por Hollywood, por las series de televisión, Ujú. por todos estos positivistas que creen que al perro solo se le debe dar cariño, pepas y pasearle siempre en una... Y en brazos. Exactamente. No va por ahí. Está bien que queramos al animal, está bien que lo mimemos de vez en cuando, pero si amas un perro, y esto es algo que yo siempre digo, respeta su naturaleza y lo trabajas. Yo soy una persona que tengo 4 perros, 3 pastores alemanes y un Doberman. Ujú. Si yo a mis perros no les hago satisfacer su necesidad de morder, Ujú. mis perros se frustran. Así es. Y eso es amar un perro. Entonces, si yo tengo un Rottweiler en casa y el único estímulo que le doy es las pepas, el cariño y el amor, Y estar encerrado y en estar casa. encerrado en casa y no lo saco a pasear y nunca estimulo su mordida, que es una necesidad de los Porque se perros, estresan. vas a tener un animal con serios problemas conductuales posteriores. Y no solo conductuales, porque ahorita hemos topado solo temas psicológicos y conductuales, que son la agresividad, la ansiedad, pero hay hasta temas físicos que al Sí. perro le pueden generar estrés. No sé si quieres contarles tú, pero yo he tenido perros que hasta se han mordido la cola, se han mutilado, porque realmente no saben gestionar la soledad sin su humano. Ujú. Y eso no habla bien del dueño, porque a la larga tú le hiciste hacia tu perro, tú le generaste un espacio donde no sabe vivir sin ti, Ujú. y ahora, ¿qué hago? Ajá. Y ya el perro está Y con un cuando ya problema está de una ansiedad grave. conducta recontra que formada, que obviamente toma más tiempo, toma más dinero, más esfuerzo de parte del dueño, porque a la final nosotros, y es bueno que entienda a la gente también, nosotros somos guías, a nosotros nos ven una vez a la semana a veces, Así es. así. El 80% del trabajo es del dueño,
tiene que ser del dueño para Porque que es exista tu un vínculo. perro, no es el Exactamente. nuestro. Entonces muchas veces nos culpan. Exactamente. Oye, porque- pero sigue así. Ok, ¿y tú qué No. hiciste esta semana? Y hay miles de escuelas muy buenas. Y estos dueños se pasan por todas. Sí. Porque a la Sí, larga sí, no sí. llegan a tener, en ningún lado les dicen, Resultado. en ningún lado les dicen, señor, usted es el problema, Ajá. usted tiene que poner el trabajo, usted lo está gestionando mal. Entonces, la escuela está para guiarte, pero no para solucionarte un problema. Y es como que yo te diga, ve, anda al gimnasio, pero el que te levanten las pesas. Claro. No, tú tienes que exacto. hacer el trabajo. Así es. Tú tienes que correr esos kilómetros Ujú. para que existan resultados. Sí, espero y voy a una escuela y espero que solo la escuela lo maneje. No, Una vez o una hora a la semana o dos a la... No, el perro es todos los no vas a días. tener resultados. Todos Es los imposible días. que tenga resultados así. Ujú. Entonces, entendiendo esa dinámica, existen perros que por la humanización son obesos. Ujú. Existen perros que por la humanización No comen, no nunca. comen. O no Nunca comen si el comen. humano no está cerca. Ajá, o si no les das de la mano. No, y a eso vamos. O tienen problemas incluso de articulares porque deciden pasearles en un coche. Sí, de tanto, Ujú. digamos, monotonía en la posición. Exacto. En la posición, ajá. Entonces, te estás dando cuenta que esto de la humanización, yo siempre lo digo, humanizar un perro es maltrato animal. Es que lo es. Y justamente basado en eso, hay que permitirles y dejarles disfrutar su vida siendo perros. Y eso es lo más lindo porque a la larga ahí podemos disfrutar y el perro puede tener una vida plena. Y ten en cuenta que el perro en verdad vive un promedio de 15 años y hay muchos dueños y eso a mí me da mucha pena. Sí, Que que recién cuando quieren- tienen 5, 6, 7 años que ya tuvieron graves problemas de socialización por esto de la humanización, deciden hacer algo. Ajá. Entonces, es súper Que sí se triste. puede. Todo se pero- puede. Yo he rehabilitado perros, Mateo, Que ha habido de ya han 12. estado de 12 años Ajá. y que les he podido dar 3 años buenos de vida. Sí. Pero, Es muy... pero es triste, porque a Claro. la larga ya Decido muy tarde. decido tarde, no me di cuenta, o muchos dueños ya deciden cuando el problema ya es inmanejable, ya mordió, ya mató, ya hizo algo que realmente, ok, estoy jodido, no sé qué hacer. Y eso esperan siempre. Que Sí, pase lo más grave. exactamente. Entonces, todos estos problemas, creo que es importante mencionar también que con un guía, cuando llega el perro a casa, podemos evitar. Tú, en tu experiencia, sí que has tenido tus casos, ¿cuál es el caso más grave que has tenido de humanización y, y cómo ha reaccionado tu cliente cuando ha sido sincero? Porque bueno, tú sabes cómo soy yo y cómo pido que sean ustedes con los clientes. Y es justamente eso, yo no gano nada en que le tapes y pongas la basurita abajo de la alfombra, sino hay que ser crudo, exponer porque los te problemas. llaman, nos llaman para Para solucionar un problema. y si el problema eres tú, hay que decirte. Así es. Y tú te debes acordar, yo uno de los casos más graves que he tenido es el de la perrita Cuayi de Martín Jaramillo. Y fue uno de los primeros casos que de hecho yo tuve acá. Pero excelente dueño, Sí, hágase la redundancia, una vez aprendió. sí. Sí, fue una vez y un proceso largo de aproximadamente 2 años, semana a semana. Y no sé si te lo he contado tan a profundidad, pero en la primera vez que le vi, la perrita casi se desmaya del miedo que tenía de verme como una persona nueva en casa. Ujú. Porque, bueno, a la final yo dejé que me ladre, dejé que haga... Y entendió que yo no iba a retroceder, digamos, o a tenerle miedo. Yo quería que ella confíe en mí. Pero ella no lograba entender eso y llegó a un punto que en verdad casi convulsiona. Y fue una clase en verdad muy sensible, que es el otro lado también, que a nosotros también nos afecta mucho ver un perro cuando está sufriendo así. Totalmente. Y hacerle entender al humano, por suerte, como conversábamos, Martín es un gran amigo mío. Ahora ellos dos viven fuera del país y la perrita es súper estable. Pero él fue un cliente que entendió. Sí. Hay el otro lado también. Totalmente. O sea, también hemos tenido los clientes que se dieron cuenta lo duro que es gestionar la deshumanización Ajá. y se echan para atrás. Se echan para atrás. Ujú. Y nada, básicamente un trabajo largo. Es más, ya estábamos acostumbrados que venga todos los sábados a las 11 de la mañana Sí, sí. durante semanas, semanas y semanas. Ujú. Entonces, a la final fue un caso muy exitoso. El dueño entendió que se estaba equivocando, pero
que podía seguir mimándola a su perrita, que Sí. podía seguir subiéndola al mueble, que podía seguir subiéndola a la cama, obviamente con una estructura, con autorización y cumpliendo también un paseo estructurado, que socialice con perros, con personas, con niños, con lo que es el mundo real. Totalmente. Y eso logró un cambio brutal. Sí, es que cuando el cliente, el dueño, realmente lo que busca es hacerle un bien a su perro, escucha, aprende y los resultados no son inmediatos, son pacientes, tienen a largo plazo, al mediano y largo plazo, buenos resultados. Ujú. Ahora la Quash es una perrita que viaja en avión, Sí, en cabina. en cabina, es una Por el perrita mundo, que por viaja por el Europa. mundo. Es una perrita que socializa ahora con perros, cosa que no podía hacer. Nunca me voy a Ujú. olvidar cuando la metiste la primera vez y se topó con mis perros, casi se orinó, se Sí. sacó una uña, Sí. le salió sangre de la uña del estrés por querer escaparse del lugar. Ujú. Eh, pero justamente ese proceso y ese aprendizaje ahora le permitió a esa perrita tener una vida estable y ser Y un al dueño animal. también. Exactamente, y a la larga tener un vínculo basado en una guía, En pero también en confianza. amor Y y en confianza, confianza. mucha La confianza. confianza es Pilar. básica, es algo básico. Si quieres tener un perro, tu perro debe confiar en ti y tú en él. Ujú. Así debe ser. Y justamente hablando de esta humanización, yo buscando datos para ponerle un poco más de énfasis a este tema, en 1930 hubo un experimento de una pareja estadounidense que hizo que su hijo conviva con un chimpancé durante cierto tiempo. Comenzaron a darse cuenta que su hijo comenzó a adoptar conductas de simio Ya. y ese rato cortaron el experimento. Ajá, ajá. ¿Ya? Ahí te das cuenta de cómo los perros también pueden adoptar conductas humanas, pero eso no quiere decir que está correcto, Exactamente. porque a la larga Distinta especie. somos de especies diferentes. El mono es mono, el humano es humano, el perro es perro. Y siempre será perro. Exactamente, y eso es algo que si realmente todos los educadores amamos los perros, debemos permitirles brillar en eso que son tan buenos, los perros. Ujú. Y algo importante que debemos tener muy claro es que ningún perro nació para ser mascota. A la larga, el perro existe porque el ser humano siempre buscó Una utilidad. una compañía o una utilidad en un animal, Ujú. sea guardia, sea que me ayude a pastorear, sea que me ayude a jalar el A trineo, a cazar. cacería. Siempre hemos tenido, el perro ha sido criado a lo largo de toda la existencia del perro con la intención de que genere un trabajo en el que nos ayude a los humanos y nosotros proveerles alimento, hogar y etcétera, todo Ajá, lo que les ajá. proveemos. Pero nunca nació para estar sentado en tu sofá todo el día comiendo croquetas. Ujú, ujú. Entonces, amar al perro es también amar su naturaleza y permitirle al perro ser perro. ¿Ya? Ujú. Y yo quiero hacerte unas preguntas, Matín, ahorita que estamos en estas. ¿Qué será? ¿Cómo diferenciar el amor sano de la humanización dañina? ¿Cómo identificar? ¿Cómo diferenciar? ¿Cómo diferenciar? A ver, un amor sano. Yo creo que primero una buena sinergia entre el dueño y el perro. Una Ujú. buena comunicación. O sea, que tú observes que en casa hay armonía, que en el paseo hay armonía, que si de pronto el perro se equivoca, porque también se puede equivocar, y si el dueño dice, hey, no, el perro entendió que se equivocó, y asimismo que si es que el perro decide, no sé, una socialización, olfatear en el césped, en las plantas, que el dueño sepa identificar eso, que haya un entendimiento mutuo, básicamente, Correcto. ¿sí? Yo creo que eso sería lo principal, que en muchos casos ventajosamente son así. Y por el otro lado, una humanización dañina, es que es muy claro ver, porque si tú ves a alguien en un coche con un perro ladrando por todo y que la humana te diga, ah, es así. Ujú. Normalizar eso, creo que es o sea, un error gigante. Es O una sea, humanización dañina. una humanización dañina, tóxica y todos los sinónimos habidos y por haber, porque no podemos normalizar que un perro sea así porque nosotros pensamos que es así, es su persona. No es así. Ujú. No es así. O todos cuando se te acerca el perro, Ajá, es así. déjale, él es Es así. así. No es así. No, señora, eso está Está mal. sufriendo el perro. Sí. No está gestionando bien sus emociones. Entonces, ¿por qué normalizas eso? Totalmente. No está bien. No es correcto. Y justamente ahí es donde se ve el liderazgo. Yo siempre digo también, eh, la base de un perro educado es el nivel del control que el dueño tenga sobre su perro.
Porque los perros no son máquinas y no podemos pretender que nunca se equivoquen y no Y buscan podemos un guía también. Exactamente, van a buscarte. Y si eres un guía nervioso, si eres un guía sin estructura, tú Y se imita, se se replica. comienza a replicar. Y es cierto esto de que el perro se parece a su humano. Es Ajá, muy cierto sí, sí, esto. sí. Entonces, en realidad es importante que si tienes un perro, eh, le des seguridad, le des experiencias y le des una guía en base a un amor, sí, basado en cariño, porque ya les digo, sí le pueden amar a su perro y Sí. mimar todo lo que quieran, pero su perro no necesita solo eso. Necesita muchas más cosas para ser un animal estable y tener una vida plena. Y justamente para que la audiencia un poco pueda ir conociendo cuáles son los síntomas de alerta que la gente debería tener en cuenta si están con un perro en casa y sin darse cuenta lo están humanizando. A ver, pensaría que primero que nada la incomodidad al momento de salir de casa. El perrito básicamente no soy nadie sin mi dueño, entonces lloro o Ujú, ladro, etcétera. Entra también mucho que a veces la gente piensa, por otro lado, que cuando hay un exceso de pipí y de popó en casa, es otra señal de que el perro te está queriendo comunicar algo. ujú, Y lo que tú dijiste antes, hay perros que se lamen mucho las patas, hay perros que se rascan sin tener picazón. ujú, Todo esto ya más que es fisiológico, es un indicador gigante. El exceso de lamido también, a ujú, ver, perros que lamen alfombras del piso, otro signo grande de estrés. ujú, Y a veces el humano, así es, ujú. se pasa lamiendo. Pero el perro te está queriendo decir algo a su manera y tú no sabes qué. Entonces, eso hace que nosotros también caigamos un poco en la ignorancia y que el perro cada vez siga empeorando. Correcto. Y bueno, obviamente identificando bien el tema de destrozos, huecos en el jardín, no Exceso de sé, ladridos. sí, a veces se comen muchas cosas, todo ese tipo de cosas. Y bueno, un poco para ir dándole un cierre a este tema, sí es importante entender que la humanización es algo que yo creería que en la mayoría de casos la gente lo hace por ignorancia y por desconocimiento, no porque sean malas personas, al contrario, creo que las personas que humanizan con los clientes que yo me he topado son gente de muy buen corazón y lo hacen Sí. porque aman a sus perros, pero ahí es la labor de nosotros justamente como educadores que nos dedicamos a esto porque amamos los perros, amamos su naturaleza, poder enseñarles que el perro necesita más cosas para ser un animal estable. Ujú, Y eso es algo fundamental y eso es amar al perro. Entonces, creo que es importante que si queremos tener un perro o vamos a adoptar un perrito en casa, entendamos que eso estamos haciendo, adoptar un perro, no un hijo, un animal. no una persona que la voy a tratar como si fuera mi hijo, pues, porque hemos tenido miles de casos que este es mi hijito y no le pondrás, no le digas que no le hagas Ujú, esto, pero a la larga es importante, si tú amas a tu perro también, enseñarle qué es lo correcto, qué no es lo correcto, enseñarle su espacio dentro de tu manada, enseñarle qué puede y qué no puede hacer, eso te lo va a agradecer el sí, perro. Porque a la larga, si no se confunde. si no, no tienen una estructura. Ujú. Y eso lo podemos ver mucho nosotros en la manada. Existen jerarquías dentro de las manadas y está bien. Y no es una Siempre jerarquía. las habrá. Siempre va a haber, en Ajá, y toda siempre ha especie habido y existe. siempre habrá. Y pretender que eso no es algo real es un error y solo les daña a los pobres perros. Entonces, el amar a tu perro no solo implica que le compres el juguete más caro, que le compres la cámara para tomar las mejores fotos, o que le La compres ropita. la ropa, o que tengas el coche última moda para que tu perrito pase tranquilo en el centro comercial, sino implica mucho más allá. O sea, Ujú, amar un perro es realmente eh, darle la oportunidad de ser perro, de explorar, de vivir el mundo, de morder, de estar con otros de su especie, porque hay que permitirle socializar. Y no socializar no solo con los perros, sino con el mundo, con el entorno, con todo lo que nosotros nos rodea, porque a la larga hemos traído un perro al mundo humano y tenemos exacto, que sí. enseñarle a cómo gestionarlo. Ujú, Entonces, yo tengo aquí una de estadísticas que sí me llaman la atención y creo son estadísticas que tiene que la gente que escucharla. El 40% de los perros se estima tienen ansiedad por separación. ujú. ¿Ya?
capaz no en grados altos y capaz no los notas, pero el 40% de los perros lo tienen. Eso habla de que de 10 perros, 4 están padeciendo un trastorno que les genera ansiedad. Ujú. Si tú alguna vez en tu vida has sufrido ansiedad, sabes que es horrible y ese momento es importante que como Buscar dueños le ayuda. demos ayuda, exactamente. Eh, y este tema de la ansiedad por separación se acentuó mucho también con la pandemia. Y justamente, Hasta ahora no, sigo hasta ahora teniendo siguen llegando los perro clientes con que pandémico. me dicen mi perro es pandémico, pero llegan ya 4 años después de que, Claro. o 5 son ya de que fue la pandemia y recién ahora quieren hacer algo. Ujú. Entonces, no sé si quieres darle un cierre tú, un poco invitarles a que este espacio que hemos creado para ustedes, en verdad, es buscar una conversación en donde podamos hablar de perros sin tapujos, donde podamos darles nuestras experiencias en pro de que ustedes se beneficien y sobre todo entender que el perro es perro y siempre va a ser perro. Por más que quieran ustedes cambiarlo, no vamos a cambiar la naturaleza del animal y eso es lo más lindo que tiene el perro. Sí, más que nada decir a la audiencia igual, todo esto se soluciona cuando ustedes como humanos también decidan cambiar. No hay otra. Así es. Yo como dueño responsable debo decidir y debo esforzarme por hacer un cambio. Y que ese cambio sea para mejorar la relación con mi perro, para solucionar todo lo que le está costando, pero lo voy a hacer yo porque yo me responsabilizo. E incluso es sano decir, yo también tuve la culpa. Y si yo quiero hacer un cambio, me voy a esforzar. Y así voy a tener resultados con mi perrito. Y sobre todo que ustedes entiendan que el perrito siempre, si bien es cierto, es miembro de la familia, termina siendo un perro. Y un perro tiene de necesidades muy distintas a las del humano, que para eso estamos nosotros, para ayudarles siempre a poder entender y que puedan cumplir y que puedan solucionar todo lo que desean. Correcto. Es así. Amar al perro es amar su naturaleza. ¿Mm? Y nada, darle gracias a nuestra marca aliada, que es Avant, que nos ha auspiciado este espacio para ustedes. Y sobre todo, seguiremos compartiendo con ustedes momentos y sobre todo experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestros largos años. Yo entreno perros desde que tengo 5 años. eh, para que ustedes se beneficien y sobre todo aprendamos, porque, vuelvo y repito, yo sigo aprendiendo todos los días ¿Mm? porque esta hermosa profesión que tenemos, siempre se descubre cosas nuevas y es importante que sigamos educándonos siempre. Así que gracias, nos vemos el próximo episodio. Adiós.